vamos a esperar que vayan llegando nuestra comunidad esotérica a este nuevo vivo, que vamos a hacer hoy un vivo sobre psiconutrición, así que vamos a esperar a nuestra comunidad esotérica que poco a poco se va a ir uniendo. Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes todos, buenas tardes, qué lindo volver a vernos otro domingo más para compartir hoy un conocimiento diferente, un conocimiento que tiene que ver con más la parte, si se quiere, emocional que lo místico, pero también tiene mucho que ver con lo místico porque en realidad parte de nuestro saber solucionar y gestionar eso tiene mucho que ver con nuestro poder personal, así que por eso considero que es importante hablar sobre psiconutrición. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, qué lindo. Como siempre les digo, me gusta que me digan desde dónde están viendo, desde dónde están participando de este vivo, formando parte de esta maravillosa comunidad esotérica que nos estamos uniendo domingo a domingo y que bueno, cada día somos más y cada día estamos más conectados por estos medios modernos que tenemos hoy, que ya estuvimos conectados en otros tiempos por otros medios y hoy tenemos la suerte de tener este medio moderno al alcance de la mano para estudiar. Cipriano, buenas noches, Cipriano, ahí está mi papá. Buenas noches, papá. Bienvenidos todos, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar sobre, como les decía, psiconutrición. Y bueno, déjenme presentarles un poquito el por qué vamos a hablar de eso y el por qué puedo hablarles de eso. Bueno, ya hace un tiempo realicé una diplomatura en dietética, en coaching nutricional, en psiconutrición, en psicología del bienestar. Y desde hace años vengo con todo ese bagaje aplicándolo en mí y en algunos pacientes que atiendo. Pero no es algo a lo que verdaderamente me haya dedicado porque tengo mi vida totalmente dedicada a lo que yo considero mi misión y que por supuesto lo es, que es el conocimiento que tiene que ver con la naturaleza, los misterios de la naturaleza, el misterio de los espíritus. Pero considero también que esta parte académica, si se quiere, es importante porque a raíz de poder entender cómo nosotros gestionamos nuestras emociones, es una parte importantísima para nuestro crecimiento personal. Si nosotros sabemos y aprendemos a gestionar nuestras emociones, podemos salir de una parte de nuestro cuerpo que mantiene lamentablemente a muchos seres humanos, para no decir gran parte de la humanidad, a muchos seres humanos. Bien, entonces, ¿qué es la psiconutrición? Quizás se preguntarán, bueno, por la palabrita ya se entiende más o menos por dónde va la cuestión. Bueno, es la unión entre la psicología y la nutrición. ¿Por qué? Porque en realidad la psiconutrición abarca un aspecto mucho más amplio que lo que puede ser la simple nutrición. Porque la nutrición se trata de enseñar al paciente nuevos hábitos para que pueda mantenerlo en el tiempo y gestionar todos esos hábitos. Una nueva vida, una nueva forma de enfrentarse ante el alimento, ¿no? Pero la psiconutrición va más allá y por eso es que particularmente me gusta mucho, porque la psiconutrición le enseña al paciente la forma de gestionar sus emociones y la forma de observar el por qué, cómo, el por qué elijo lo que elijo y el por qué en determinados momentos de mi vida me da por lo dulce, me da por lo salado, me da por lo picante, me da por lo crujiente, me da por los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, si bien nosotros a veces no le prestamos mucha atención a eso y decimos, bueno, a mí me gustan las cosas saladas, o a mí me gustan las cosas dulces, o a mí me gustan la comida chatarra, como se dice, ¿no? Bueno,
hay todo un trasfondo ahí en lo profundo de cada uno de nosotros, el por qué elegimos determinados elementos. ¿Por qué elegimos esos alimentos y no elegimos otros? ¿Y por qué elegimos en un momento dado de nuestra vida determinadas cosas y no otras? Siempre tenemos que recordar que nosotros somos seres simbólicos. Los seres humanos somos seres muy simbólicos. No hacemos nada sin sentido, aunque a veces lo parezca. No hacemos nada sin sentido. Nosotros siempre estamos eligiendo con algo de fondo, con una simbología importante para nosotros de fondo. Por ejemplo, la casa en que vivimos, el barrio en que vivimos, la ropa que nos ponemos, la carrera que elegimos, la pareja que elegimos, el perrito, el lugar donde vamos a comer, el lugar donde vamos a viajar. Todo tiene un símbolo para nosotros. Y muchas veces nosotros elegimos y decimos porque me gusta. Elijo este color porque me gusta, elijo este alimento porque me gusta, elijo esta casa porque me gusta, elijo este barrio porque me gusta. Bueno, por supuesto que nos gusta, pero ¿por qué nos gusta? Lo mismo nos pasa a nosotros uruguayos y argentinos sobre todo, que somos grandes consumidores del mate. Y si le preguntan a cualquier uruguayo y argentino, ¿por qué le gusta el mate? Y te dice, bueno, es parte de nuestra cultura, además nos gusta, el mate comparte, el mate es reunión de amigos, el mate, y bueno, ya lo hacía mi abuela, lo hacía mi madre, y verdaderamente nos gusta, y es un momento de compartir. Ahí está. ¿Qué representa el mate? Más allá de si me gusta o no me gusta, el sabor, porque cualquiera que haya probado mate por primera vez sabe que su sabor no es algo fantástico. Pero ¿por qué nos gusta eso? Por el símbolo que tiene eso. Tiene un símbolo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender como simplemente me gusta porque es agradable al gusto, simplemente. Nos gusta porque tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con el compartir, tiene que ver con el compartir entre amigos, el compartir entre familia, tiene que ver con esa unidad que se da en torno al mate. O no nos gusta porque no nos acostumbramos a eso, como dice Daniel de Muro, a mí no me gusta. Perfecto, Daniel, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Pasa que nosotros siempre estamos eligiendo a raíz de nuestro mundo emocional. Todo lo que elegimos son por nuestras emociones. Nuestras emociones mueven nuestra vida, para bien o para mal. Entonces, fíjense que nosotros cuando estamos frente al alimento, normalmente elegimos ese alimento acorde el día, cómo estamos en el día. Miren qué interesante. Voy a tratar de hacer lo más simple posible todo esto que puede ser complejo si se quiere. Dice Dulce Locura, soy de Chile y a veces tomo mate. Lo tomo porque me gusta, porque tiene rico sabor. Además hay de varios sabores. Ah, qué bien, bueno. El ángel que está a tu espalda es Miguel. Me preguntan si es Miguel ahí con su espada. Ah, ahí está. Dice, dice Hilando Sole, yo tomaba dulce y mis amigos me enseñaron a tomar amargo. Es más sano. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros verdaderamente tenemos una metáfora con el alimento. El alimento es muy simbólico, como les decía, para nosotros. Tiene mucho que ver con lo que nos pasa adentro, con lo que nos pasa con nuestras emociones. Nuestras emociones están siendo gestionadas por todo lo que a nosotros nos pasa en nuestra profundidad. Y a veces las emociones que nosotros percibimos son emociones muy superficiales y nosotros decimos simplemente, bueno, tengo ganas de comer algo dulce hoy. O al otro día decimos, qué raro, hoy tengo ganas de comer algo salado. Y al otro día tengo ganas de comer algo crujiente. Bueno, ahí hay todo un algo emocional que se está moviendo en ese momento porque en realidad nos está sucediendo algo. Y eso nos está enviando un mensaje. Lo que hace la psiconutrición es, a través de nuestra propia psicología, entender nuestra relación con los alimentos. Me dice Jean María Nac, dice, a mí me gusta comer, pero no me gusta engordar, mucha ansiedad. Bueno, mucha ansiedad, ahí está. Y el por qué engordamos, más allá, por supuesto que estamos hablando más allá que existan problemas biológicos, ¿no?
O sea, estamos hablando de un mundo emocional, un mundo que mueve nuestra relación con la comida. Cuando ya hay algo biológico que tiene que ver con la tiroides o tiene que ver muchas veces con la menopausia, ese descontrol que muchas veces tenemos las mujeres con todo el tema de nuestras hormonas, bueno, ahí eso es otra cosa. Pero estamos hablando lo que sucede en nuestra psique cuando nos enfrentamos al alimento. Fíjense qué interesante. Nosotros, seres modernos que tenemos normalmente nuestra vida solucionada, en cuanto a nuestro techo, al alimento todos los días, no tenemos que ir a cazar, no tenemos que ir a recolectar, abrimos la heladera y tenemos alimento. Y tenemos una vida medianamente llevadera o cómoda, algunos, o muy cómodas, otros, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando la mayoría de las veces, cuando el ser humano dice, voy a comer, la mayoría de las veces no come por hambre, porque existen diferentes tipos de hambre. Está el hambre fisiológico, ese hambre que nos hace sonido la panza y hace horas que no comemos y verdaderamente lo sentimos y decimos, qué hambre que tengo. Bueno, ese se siente del cuello hacia abajo. El hambre fisiológico se siente del cuello hacia abajo. Ese hambre fisiológico es típico de nuestra biología, porque obviamente de repente hace horas que no comemos y bueno, necesitamos ese alimento. Eso es una cosa. Ahora, cuando una persona tiene hambre fisiológico, no como el que de repente podemos padecer nosotros, que hace unas horitas nada más que no comimos, o de repente un día porque tuvimos alguna cosa que hacer, sino aquellas personas que verdaderamente han pasado hambre durante días. Bueno, ese hambre fisiológico no nos ponemos a elegir. Cuando tenemos hambre fisiológico, comemos cualquier cosa. El ser humano come cualquier cosa cuando tiene hambre de verdad. Hambre de verdad, cualquier cosa come. Porque el hambre fisiológico lo que busca es nutrir el cuerpo. Y no le importa con qué. Claro que si nosotros abrimos la heladera y tenemos para elegir, bueno, vamos a elegir de repente lo más saludable o aquello que tenga déficit calórico, no sea complicado para nosotros, ¿no? Pero en realidad, normalmente el hambre fisiológico se puede saciar con cualquier cosa, cuando la persona tiene hambre de verdad. El problema es que nosotros normalmente no tenemos hambre fisiológico nunca o casi nunca, porque siempre estamos adelantándonos a eso, sentimos un poquito de hambre y ya vamos y terminamos con saciándonos ese hambre. Diferente es cuando yo digo, quiero comer. Una cosa es el tengo que comer, porque ya digo, pasaron muchas horas, realmente mi cuerpo lo necesita, y otra cosa es cuando yo digo, quiero comer. Cuando digo quiero comer, ese quiero va mucho más allá de simplemente saciar mi hambre fisiológico, biológico, natural. Ahí se está moviendo algo, ahí se está moviendo una emoción. Hay una emoción que se está moviendo debajo de eso. Y cuando digo quiero comer, no es cualquier cosa. No es quiero comer y nos dice nuestra pareja o nosotros mismos, o si estamos en casa con nuestra madre o con quien sea, y nos dice, hay, no sé, fideos con tuco. Ay, no, eso no me gusta, por ejemplo. Hay tal cosa, ay, no, eso no me gusta. Bueno, no es hambre. No es hambre. El quiero comer no es hambre. Eso es hambre emocional. Y ese hambre emocional lo padecemos todos los seres humanos, porque es una parte importante de nuestro psiquismo, de nuestra biología, de nuestras emociones, de nuestra animalidad, que de eso vamos a hablar. Ese hambre emocional no lo podemos saciar con cualquier cosa. A ver, nosotros podemos decir, quiero comer la pizza que comimos la semana pasada. Bien, pero esa pizza que comimos la semana pasada es de la pizzería que queda de repente a 5 cuadras de casa, pero justo hoy está cerrada.
Ay, no, qué lástima, está cerrada, yo quería comer esa pizza. Bueno, no importa, voy y me compro la pizza de la vuelta de la esquina de casa, que igual me dijeron que la hace rica. Y voy y me la compro. La compro y la como. ¿Y qué pasa ahí? Y lo que sucede ahí es que no voy a tener satisfacción. Esa necesidad de comer, esa necesidad de ese antojo, esa necesidad de algo, no era de cualquier pizza, no era de cualquier gusto a pizza, era de esa pizza específica que existía y que existe en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay algo simbólico detrás de eso, porque si no, cualquier pizza vendría bien. Pero ¿por qué nos gusta esa en particular? Porque tiene un algo. De repente comimos esa pizza y nos hizo acordar a algo. Nos hizo acordar de repente a nuestra abuela porque además es muy sutil, es muy sutil. Y eso es algo que nosotros no nos damos cuenta, porque de repente, pónganse a pensar esto, vamos a reflexionar juntos, pónganse a pensar esto. De repente la abuela hace, o la mamá, hacía la pizza cuando nosotros éramos chicos y le ponía un poquito de pimienta blanca. Pero una pimienta blanca especial que la señora la ponía en el molinillo, entonces quedaba especial, tenía un gustito especial diferente. Supongamos que en ese lugar donde nosotros fuimos a comprar la pizza pasa exactamente lo mismo. Esa pimienta también la muele en el molinillo y queda ese gustito. Y quizás es un gustito muy sutil. Quizás es un gustito muy sutil o un aroma muy sutil. Pero como nuestra memoria olfativa es indeleble, no muere nunca, nosotros tenemos el aroma de eso, la memoria olfativa de eso. También ese gusto ya está incorporado en nosotros. Entonces, cuando nosotros comemos ese pedacito, por más que sea muy sutil el gustito que tenga, enseguida nos vamos a dar cuenta. Y hasta quizás no nos damos cuenta que tiene ese tipo de pimienta. Pero algo nos trae una sensación de paz, una sensación de recuerdo, una sensación de bienestar. Y esa pizza nunca va a ser igual a cualquier otra pizza hecha por ahí. Y de repente podemos decir, bueno, porque la hace así, la hace asá, porque creo que, o porque es muy amable la persona que me atiende, o porque me siento cómodo cuando voy, o lo que sea. Y podemos decir cientos de cosas y de repente no nos damos cuenta que hay algo sutilísimo que se mueve debajo de eso y tiene que ver con la emoción. Porque nuestras emociones siempre están siendo movidas por los recuerdos que nosotros tenemos y sobre todo recuerdos que vienen desde nuestra infancia o desde momentos o de momentos felices que hemos pasado. Por ejemplo, nosotros supongan esto, ¿no? Vamos a seguir reflexionando juntos. Estamos en un lugar, un restaurante X y estamos comiendo un postre. Y de repente recibimos la llamada de una amistad o una buena noticia o una noticia importante que estábamos esperando y llegó justo ahí, la atendimos. Ay, en serio, no me digas, ay, qué fantástico, qué bien. Sube toda la adrenalina, la emoción, la felicidad. Y estoy comiendo ese postre X y, ay, en serio. Eso, aunque no lo parezca, ya quedó grabado en nosotros como el registro de cuando como esto me provoca un estado de euforia. Hay una asociación que se hace. Nuestro psiquismo y nuestra biología tienen un modus operandi donde asocian absolutamente todo. Por eso les decía al inicio, somos seres muy simbólicos, sumamente simbólicos. Para nosotros todo tiene un significado. Somos seres llenos de significados, repletos de significados. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa es el hambre emocional. Otra cosa es el hambre fisiológico. El hambre emocional se siente del cuello hacia arriba. Fíjense que nos decía Marianne, decía que le provocaba mucha ansiedad, ¿no? Si ella engordaba. Bueno, hay muchas cosas que suceden alrededor de la comida.
a través de la restricción o a través de la compulsión. Hay muchas cosas que nos suceden. Y la comida es algo que nosotros utilizamos no solo para nuestra nutrición. Es más, la mayoría de las veces que elegimos alimentos cuando tenemos hambre emocional no tiene que ver con alimentos nutritivos. ¿Por qué? Porque en realidad buscamos alimentos de alto impacto. Y los alimentos de alto impacto tienen mucha carga de azúcar, tienen mucha carga de sal, son crujientes, son picantes, son alimentos que tienen un impacto importante. No el mismo impacto que puede tener una fruta o una verdura. Entonces, eso es para saciar esa especie de bestia, que vamos a hablar de eso, que está en nosotros, que vive en nosotros, que es la que provoca ese hambre emocional. Así que el hambre fisiológico va del cuello hacia abajo. Se siente en la panza y el hambre emocional se siente de aquí hacia arriba. Es un hambre que se experimenta por la boca, se experimenta por el psiquismo, por las emociones que son provocadas nuestros pensamientos. Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre lo que es el hambre emocional y lo que es el hambre fisiológico. Ahora, nosotros podemos identificar ese hambre emocional cuando nosotros estamos viviendo un momento de ansiedad, un momento de miedo, un momento de soledad, un momento de enojo, un momento de tristeza, de estrés, de frustración. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos y observarnos. Porque si estamos teniendo un mal vínculo con la comida o utilizando la comida, los alimentos, para tapar algo emocional interno, para no gestionar esas emociones y estamos utilizando ese alimento, entonces es importante estar atentos en ese momento que está sucediendo eso y preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiero comer? En este momento que estoy frustrado, enojado, estresado, triste, amargado, en soledad, ¿qué es lo que quiero comer? ¿No? Porque fíjense qué interesante. Cuando nosotros estamos enojados, nosotros elegimos cosas crujientes. ¿Por qué elegimos cosas crujientes? Elegimos cosas crujientes porque tendemos a masticar. Lo crujiente nos hace masticar. Y al masticar hace que nosotros podamos liberar ese estrés, esa ira que nos provoca el enojo. Entonces, cuando estamos enojados, normalmente los seres humanos elegimos cosas que tengan que ver con ser crujiente, algo crujiente, ¿no? Para poder sacar. Es una forma de sacar el enojo. Pero cuando nosotros estamos tristes, buscamos cosas dulces. ¿Por qué buscamos cosas dulces? Porque eso nos lleva hacia nuestra infancia. Todo lo dulce conecta con el niño que hay dentro nuestro. Entonces nos lleva hacia la infancia. Así que estamos tristes, estamos pasando un momento de tristeza por lo que sea y elegimos eso dulce, ¿no? Por eso tiene que tener como muy presente en ese momento que le sucede, ¿no? Pero si nosotros estamos estresados, elegimos también cosas crujientes, porque también tenemos que liberar ese estrés, pero elegimos cosas saladas. ¿Por qué? Porque la sal distrae. La sal nos distrae. Entonces elegimos cosas crujientes y saladas. Imagínense todas las cosas crujientes y saladas que todos esos snacks, todas esas cositas que uno elige, ¿no? Y que las come sin pensar, porque no piensa, va una atrás de otra, va sacando de la bolsita una tras de otra, sin pensar, ¿no? Fíjense qué interesante. Pero cuando nosotros estamos en soledad, cuando nos sentimos solos, elegimos todo lo que tiene que ver con bollería, todo lo que tiene que ver con carbohidratos, todo lo que tiene que ver con panes, con tortas, todo lo que tiene que ver con harinas. Porque la soledad nos remite a familia, al recuerdo de la familia o querer familia, tener pareja, el sentirnos cobijado por esa familia. Entonces vamos hacia la harina. Todo lo que tenga que ver con los hidratos de carbono, con las harinas, eso es algo muy antiguo en nosotros. Es algo sumamente antiguo y eso nos lleva
a la unión del clan, a la unión de la familia. Por eso, todo lo que tiene que ver con soledad nos lleva a nosotros a consumir todas esas cosas que tienen harina. Pero cuando nosotros estamos frustrados, por ejemplo, cuando estamos frustrados, es diferente. No es la sensación de soledad, no es la sensación de estrés, no es la sensación de enojo. La frustración es diferente. Cuando nosotros estamos frustrados, comemos cualquier cosa. El ser humano cuando tiene frustración abre el refrigerador y tomá, Pepe, tomá. Lo que sea que haya, dulce, salado, mezcla y como un poco de dulce y voy como lo salado y después vuelvo a lo dulce y así. Es una mezcla de cosas. La frustración da eso, ¿no? La necesidad de no sé qué es lo que quiero en realidad. No he identificado la emoción ni siquiera. No sé qué es lo que me pasa, no sé cómo resolver esto. Entonces, ¿qué hace la persona? Trata de resolverlo con la comida, que por supuesto no lo resuelve. Lo que está haciendo en realidad es tratar de apagar la emoción que se está manifestando. ¿Por qué? Miren qué interesante esto. ¿Por qué busca a través de la comida apagar una emoción que está sintiendo? Porque si tengo el estómago lleno, y les debe haber pasado a muchos, tienen el estómago lleno y no pueden ni siquiera pensar, ni siquiera cuando llegan a tenerlo lleno, no solo se ponen mal, sino que quedan pesados, no pueden ni pensar, no pueden razonar bien, o sea, tienen que quedarse quietos y están como anulados. Y eso es lo que se busca. El exceso de alimento hace que el estómago quede tan lleno y tan pesado que no puedo ni siquiera pensar, no puedo ni siquiera sentir. Y eso es lo que se busca. Lo que se busca es, con la comida, apagar la emoción que no sé cómo gestionarla, que no sé cómo gestionar esa emoción que está apareciendo, que no sé cómo enfrentarme a eso y solucionar eso que está apareciendo ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llenos y estamos vibrando con la vibración de utilizando la comida como forma de apagar el fuego emocional que no se sabe gestionar, nosotros estamos viviendo desde una parte de nuestro cuerpo, que es lo que se denomina nuestro centro animal. Y ese centro animal controla gran parte de la humanidad. Nosotros tenemos 3 centros. El centro de acción, que está en la zona del ombligo, el centro emocional, que está en el centro del pecho, y el centro mental, que está lo que nosotros podríamos decir el tercer ojo. Bien, normalmente cuando nosotros hablamos de gestionar las emociones, la gente cree que se está hablando de gestionar el centro emocional que está en el pecho. Pero en realidad no sucede eso. ¿Por qué? Porque el centro emocional y el centro mental son 2 centros que los seres humanos normalmente no utilizan bien como tienen que utilizar. Esos 2 centros son utilizados por el centro de acción, que es el centro animal. Hasta que el ser humano no aprenda a domesticar el centro animal, imposible poder crecer, desarrollar su poder personal, pensar correctamente, solucionar su conflicto con el alimento, solucionar sus conflictos emocionales, porque ese centro animal, el que está en nuestro centro de acción, ese centro animal controla gran parte de la vida del ser humano, gran parte de nuestra vida. Ahora vamos a seguir hablando sobre ese centro animal. Vamos a leer a ver algún Es que la plata no alcanza, ¿cómo hacemos? Ah, claro, es por eso que bueno, ahí tendrás que buscar la manera de gestionar eso para que la plata te alcance, ver un camino. Lo que sucede es, esto hay que entenderlo, hay que entender
que lo primero que tenemos que tratar de encontrar es buscar para qué estamos acá en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? Y luego que encontremos ese propósito, empezar a desarrollarlo y trabajar en eso. Trabajar físicamente en eso. Recuerden vivos pasados que hemos hablado, que hay 3 caminos posibles para poder transitar cada uno de nosotros. Está el camino del maestro, el camino del sanador o el camino del puente. ¿Se acuerda que hablamos? En vivos pasados hablamos bastante de eso. Eso es lo que tienen que buscar. Porque cuando uno está realizando su misión de vida, está realizando su propósito, es feliz. Y si es feliz, aprende a gestionar sus emociones, aprende a gestionar su economía, aprende a tener una mejor calidad de vida. Esa es la parte más importante de todo este juego. Tienen que tratar de descubrir para qué son buenos, a qué vinieron. Porque si nosotros esperamos ser felices o tener una buena calidad de vida trabajando en cosas que no nos gustan o trabajando en cosas que apareció y bueno, porque hay que trabajar, porque hay que pagar las cuentas, bueno, ahí eso no nos va a dar resultado por mucho tiempo. Podremos pagar las cuentas mal, bien, regular, pero en realidad no nos va a dar lo que nosotros verdaderamente queremos, que es la felicidad. Porque la felicidad no está en ningún lado, ni está en ninguna persona. La felicidad está adentro de cada uno de nosotros. Somos los únicos que podemos llegar a ese estado. Es un estado, no es un momento, como la gente dice. La felicidad son momentos. No, no son momentos, es un estado. Es un estado de la persona. La persona puede estar enojada, puede estar triste, puede estar estresada, puede tener soledad o sentirse frustrada, pero si consiguió llegar a ese estado de felicidad interno, que es paz, ese momento de tristeza, de enojo, de frustración, de lo que sea que le esté sucediendo en ese momento, lo va a gestionar de una manera diferente. Entonces, tenemos una vida muy corta, los seres humanos, muy corta. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando empezamos los cursos y los invito a que lo hagan también. Más o menos un ser humano vive en promedio, pongámosle 80 años. Vamos a ser generosos y poner 90. Hay gente que vive más, obviamente que sí, pero es como en realidad un promedio, cuando en realidad es un poco menos. Acá en Uruguay creo que es 74, una cosa así. Pero vamos a suponer que es 80. Bueno, a ese 80, ustedes resten la edad que tienen hoy. A todos se nos viene el fin del mundo, de nuestro mundo, a cada uno de nosotros. Por eso no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Traten de buscar para qué son buenos, a qué vinieron a este mundo, cuál es su propósito, cuál es su misión de vida, para qué verdaderamente tengo talento, para qué verdaderamente soy bueno. En eso tienen que poner su preocupación, en tratar de buscar eso. Porque si ustedes encuentran eso y empiezan a desarrollarlo y a estudiar para desarrollar esa parte y luego trabajar en eso, se van a dar cuenta que todos los días que tengan que trabajar en eso no va a ser un trabajo, va a ser un placer, porque están haciendo algo que les gusta. Pero mientras no consigan eso, podrán buscar la felicidad en cualquier cosa, en una mejor ropa, casa, auto, pareja, viaje, lo que sea, y no está ahí, no está. Eso sí es momentáneo, porque ¿cuánto dura la euforia del primer encuentro con la pareja? ¿Cuánto dura la euforia de conseguir esos zapatos que me encantan y me los pude comprar? ¿Cuánto cuesta la euforia de conseguir el viaje ese que tanto quise? ¿Cuánto cuesta esa euforia? Un tiempo muy corto.
porque todo eso es pasajero. Eso sí es una felicidad pasajera. Pero la que nace de lo que uno verdaderamente vino a ser, de la vocación. Por eso fíjense qué linda esta palabra, vocación, la voz del alma. La voz del alma. Y la mejor manera, ya que estamos hablando de ese centro animal, la mejor manera de empezar a descubrirnos nosotros mismos y tratar de ver quién vive adentro, quién soy, quién vive adentro mío, quién soy yo. Pensarnos, pero pensarnos de verdad, sentarnos tranquilos, solos y pensarnos, ¿quién soy yo? Y decir todo lo que nosotros creemos que somos. Somos esto, el otro, tenemos estas capacidades, tenemos estas dificultades, tenemos todo lo que nosotros creemos de nosotros. Y después ahondar un poco más. ¿Y quién más soy? Pero piensen esto. Muchas veces estamos viviendo desde ese centro animal. Y si no sabemos gestionar ese centro animal, si no sabemos controlar, domesticar ese centro animal. Fíjense qué interesante, hay un arcano del tarot, para aquellos que conozcan el tarot, hay un arcano del tarot que es el arcano la fuerza, capaz que alguno lo ha visto, si no los invito a que lo busquen en internet, el arcano la fuerza del tarot. El arcano la fuerza del tarot es una mujer que tiene un gorro con forma de infinito y está domesticando, está controlando las fauces de un animal, que lo tiene ese animal recostado contra su centro de acción, contra su panza, contra su ombligo. Está ahí. ¿Qué nos está mostrando eso? Fíjense, ese es el arcano, en el tarot de Marsella, el arcano 11. Pero luego está el arcano 12. El arcano 12 es el arcano el colgado. Es aquel que cambia la mirada, cambia la forma de ver las cosas. Quiere decir que si yo no controlo esa parte animal, si no controlo ese centro animal, poco voy a poder avanzar en conocerme a sí mismo y conocer todo lo que nos rodea. Porque el ser humano, lo he visto muchas veces, quiere controlar las fuerzas de la naturaleza, quiere controlar los espíritus, quiere controlar los poderes, quiere saber qué don tiene, qué poder tiene, quiere los poderes espirituales, pero no es capaz de controlarse a sí mismo. Si no es capaz de controlarse a sí mismo, entonces lo que piensa que quiere controlar es una locura, porque no va a poder controlarlo nunca. Porque para poder controlar afuera, tengo que tener un control del adentro. No funciona al revés. No funciona al revés. Y eso es muy lindo, querer controlar las fuerzas de la naturaleza y todo. Todas cosas que se puede. Controlar los vientos, mover los vientos, todo eso se puede. Pero tiene que haber un control interno. Y la mayoría de las veces el ser humano vive, y por eso surgen todos estos problemas que tenemos con la mala relación con el alimento. Muchas veces sucede que el ser humano vive desde su panza, desde su estómago, y hay que salir del estómago. Tenemos que salir de nuestro estómago. Y no me refiero solo al alimento. Ahí en ese centro animal, que es el centro, fíjense que los samuráis, cuando se quieren suicidar, ellos cortan ahí, en esa zona, ¿no? En la zona donde está, porque ahí está el centro jara. Es donde se acumula el ki. El ki es la vida. Y ellos hacen el jara kiri, o sea, cortan el centro jara y liberan el ki, ¿no? Liberan la vida, ¿no? O sea, se suicidan desde ahí, fíjense qué interesante eso, ¿no? Pero ¿por qué hacen eso? Hacen eso porque en realidad saben que la vida anida ahí. ¿Qué vida? ¿La vida espiritual? No. La vida humana. Nuestra humanidad. Nuestro centro animal, el que nos comunica con toda nuestra parte animal, está ahí, en ese centro de acción o en esa zona donde está nuestro estómago. Ahí en donde está nuestro ombligo. ¿Y qué busca ese centro animal? ¿Qué busca nuestra animalidad y nos mueve constantemente todas las emociones y todo nuestro pensamiento hacia eso? ¿Qué es lo que busca? Nutrición, supervivencia y reproducción.
Y así el ser humano va por la vida, intentando reproducirse, buscando el placer de la nutrición y buscando la supervivencia. Y así puede vivir un ser humano toda su vida sin haber llegado nunca a alcanzar el centro emocional real donde anida el amor y el centro mental donde anida la sabiduría. Porque hasta que el ser humano no aprenda a gestionar su centro animal, está condenado, Está condenado. Entonces, desde ahí, desde ese centro animal, es como la mayoría de las personas vive. Y ese centro animal lo que busca, como les decía, es nutrirse, reproducirse y sobrevivir. Hay que controlar ese centro animal. Una de las formas del control de ese centro animal es controlando el vínculo que tengo con la comida o controlando el vínculo que se tiene con la sexualidad o controlando el vínculo que se tiene con los miedos, ahí la supervivencia. Entonces, si nosotros aprendemos a gestionar esos miedos, a controlarnos, a regularnos, a autogestionar esos miedos, a tener autocontrol sobre eso, y sabemos tener una sexualidad natural, normal, y podemos tener una nutrición que nos lleve a nutrirnos, porque la mayoría de las veces el ser humano no busca alimentos que sean nutritivos, que tengan verdaderamente una carga nutricional importante. No busca eso, busca comer por placer, busca saciar su hambre emocional. Porque si buscara el verdaderamente nutrirse, buscar una nutrición sana, entonces no tendría problemas con engordar, con hipertensión, con exceso de adiposidad, y todo ese exceso de adiposidad hace en los músculos una toxicidad tremenda. Va atrofiando nuestros músculos porque hace una toxicidad en nuestros músculos y los va atrofiando. Por eso, cuando se quiere hacer un plan de una nueva calidad de vida, un adelgazamiento con una nueva calidad de vida, siempre se habla de hacer ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque el ejercicio de fuerza lo que hace es empieza a hacer crecer el músculo y es el músculo el que va a combatir la grasa. El músculo se fortalece y empieza a tomar la grasa. Que de eso se trata, ¿no? Bien, voy a leer algún mensajito que dice acá. Dice Alfredo Martínez, yo dejé el cigarro y como mucho. ¿Por qué? Porque es hambre emocional, Alfredo. El cigarro, fíjate lo que yo les decía recién, fíjense qué interesante, ¿no? El hambre emocional es de acá hacia arriba. Todo lo que tiene que ver con nuestra boca, el cigarro, el alcohol, todo eso es hambre emocional. La comida es hambre emocional. Entonces, suplantamos una cosa por otra. Estamos en lo mismo. Dejamos el cigarro pero comemos mucho. Quiere decir que ahí hay hambre emocional. Y lo primero que hay que pensar es esto, porque fíjense qué interesante esto, el hambre emocional, como es parte de nuestra animalidad, no se razona, no lo razonamos, no nos detenemos a razonar, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero comer dulce o salado? ¿Quiero comer picante? ¿Quiero comer crujiente? ¿Es cremoso? ¿Qué es lo que quiero comer? ¿Caliente? ¿Frío? No nos hacemos esa pregunta. Atacamos, porque es irracional. El hambre emocional es irracional, diferente al otro hambre fisiológico que es más racional, a pesar de que necesita saciarse, es más racional, porque busca cosas que puedan verdaderamente cubrir de una forma nutricional el hambre que tiene la persona, porque el cuerpo se lo está pidiendo. Pero cuando nosotros tenemos hambre emocional, en realidad lo que está sucediendo dentro de nosotros nos está enviando un mensaje diciendo, mira, está pasando esto,
¿Te estás sintiendo de esta manera? ¿Estás enojado? ¿Estás triste o estresado? ¿Sentís soledad? ¿Estás frustrado? Y no me detengo a pensar si estoy teniendo de repente una frustración por X cosa, o me siento solo, o estoy enojado. Si nosotros nos detenemos 2 segundos a pensar eso, y lo primero que hacemos, vamos y tomamos agua, vamos a calmar el hambre emocional. Porque les voy a decir una cosa, muchas veces ni siquiera tenemos hambre, lo que tenemos es sed. Pero como estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, tan desconectados, no sabemos diferenciar verdaderamente. Claro, cuando ya tenemos sed real, bueno, ahí ya vamos y listo. Pero a veces es sed lo que tenemos, lo que necesita nuestro cuerpo. Es líquido, no sólido. Y como estamos desconectados de él, no le damos importancia. Dice Hilando Soles, dice, a mí el salame me puede. Sé que los fiambres son ultraprocesados. No es bueno de vez en cuando salame. Sí, el salame es un veneno, igual que todos los ultraprocesados, porque es toda la porquería que mezclan ahí y sale eso que nosotros le llamamos salame, que no tiene nada que ver con lo que era antiguamente. Igual que el chorizo y todas esas cosas, lo que nosotros decimos los panchos, los hot dogs, no son nada que ver con lo que eran antes. Es ultraprocesado, eso es un veneno, porque le ponen conservantes, le ponen cualquier tipo de cosa. Eso es un veneno. Es lógico que existan muchas cosas que nos gusten, pero nosotros tenemos que pensar esto. Nuestro cuerpo físico, como lo hemos hablado en vivos anteriores, nuestro cuerpo físico está formado por espíritus de la naturaleza. Esos espíritus de la naturaleza son los que crean todo esto que nosotros llamamos materia. Todo esto que llamamos materia es creado por los espíritus de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza que suben, ¿se acuerdan? A través que yo les contaba, a través de la frecuencia de la tierra, suben a los árboles frutales, suben a las verduras, bueno, suben a todas las cosas que nosotros comemos. Incluso la vaca come el pastito, todo eso tiene espíritus de la naturaleza. Y todos esos espíritus de la naturaleza son los encargados de regenerar toda nuestra biología, regenerar nuestros órganos, nuestra piel y mantenernos con salud. Si el ser humano se alimentara solo y exclusivamente de cosas naturales, su vida sería muy diferente. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que necesita nuestra biología son cosas naturales. Nosotros hemos mal aprendido, ya sea culturalmente o por hábitos, a comer cosas y a elaborar cosas que no son naturales, cosas que no son buenas para nosotros, pero nos da placer. Fíjate, Hilando Soles, me decías el salame, ¿no? El salame es salado. La sal distrae. ¿De qué quieres distraerte cuando sientes esa necesidad? Porque fíjense, todo lo que va hacia nuestra boca, el cigarrillo, el alcohol, bueno, la droga, el alimento, todo eso que va hacia nuestra boca es porque, en exceso me refiero, es para darnos placer, es placer. Buscamos suplantar un dolor con placer. Es así. La gente que tiene que vive desde su centro animal y tiene una sexualidad compulsiva, tampoco la disfruta. Porque esa compulsión de la sexualidad es la misma compulsión que tiene la persona que no puede controlar su ingesta de alimento. Es lo mismo. Visto desde otro lado, pero es exactamente lo mismo. Es la búsqueda del placer. ¿Pero por qué busca ese placer? ¿Para aplacar qué? ¿Para olvidarse de qué? ¿Para irse en qué? Todo es para evadirnos de nosotros mismos, porque no estamos dispuestos a poder enfrentar algo que tenemos que enfrentar. Lo que pasa es que todo tiene su precio.
Todo tiene su precio. El cambiar tiene su precio. El dejar de fumar tiene su precio. Y el fumar también tiene su precio. Y no me refiero al precio económico, me refiero al precio de la salud. Sé que si fumo voy a pagar un precio, voy a afectar mi salud. Y sé que si dejo de fumar también voy a pagar un precio. Ya no voy a afectar mi salud, pero voy a tener que tener autocontrol, voy a tener que tener disciplina, voy a tener que tener paciencia. ¿No? Como se formó un hábito, necesito un tiempo para que ese hábito también se deshaga. Entonces la cuestión siempre es, cuando tengo que hacer algo, es entender que todo tiene su precio. Y el ser humano lo que hace es elige cuál precio está dispuesto a pagar. A veces la gente me dice que bueno, que se quiere separar, ¿no? Bien. Y hay que saber que si uno está con la pareja que está, tiene un precio que pagar. Y quizás no es la pareja adecuada y estará triste, estará mal, frustrado, estresado, etcétera, etcétera. Pero también si se separa, también tiene un precio que pagar. Y porque va a tener que hacer una vida completamente diferente, gestionar cosas que de repente las gestionaba la otra persona, adaptarse, ya sea su economía o lo que sea. Siempre tenemos que pagar un precio en cualquier tipo de decisión que nosotros estemos dispuestos a tomar, para bien o para mal. Bien, ya se nos está terminando el tiempo. Voy a leer algún mensajito, a ver si algún mensajito que haya por aquí, algo que hayan comentado ustedes. Sí, la ansiedad es algo realmente tremendo, pero recuerden todo eso, la ansiedad no es algo natural. Decían recién por ahí, es algo de nuestro tiempo. Sí, es algo de nuestro tiempo porque nuestro tiempo es un tiempo acelerado, vivimos en un tiempo más acelerado. El problema es la ansiedad, hay miedo debajo de la ansiedad. Hay miedo al futuro. La persona ansiosa tiene miedo del futuro, miedo de lo que viene. Entonces hay que ser más racional. Tenemos que racionalizar nuestras emociones. Por eso se acuerdan que yo les hablaba en vivos pasados cuando hablamos de la espiritualidad y yo les decía de ser racionales con nuestro mundo espiritual. Bueno, con nuestra vida hay que ser muy racional. Decir, esto que yo estoy sintiendo es real. Esta ansiedad que estoy sintiendo es real. Este miedo es real. Esto es real, ¿no? O sea, tenemos que tratar de ser más racionales y pensar, porque recuerden que nuestro centro animal o nuestra mente animal primero actúa, luego siente y luego piensa. Actúa por impulso, siente y dice, ay, capaz que metí la pata, y luego termina de pensar. Bueno, nuestra mente superior en realidad primero piensa, luego siente y luego actúa. Entonces, antes de hacer algo compulsivo, ir a comer lo que sea, algo compulsivo, tomen un vaso de agua, para calmar. Si quieren tomar un jugo, tomen un jugo natural o hagan un licuado con frutas, por ejemplo. Acostúmbrense a incorporar fruta, verdura. Hoy está muy de moda toda la moda keto, ¿no? Mucha carne, está bárbaro eso. Pero no se olviden que los espíritus de la naturaleza están en la naturaleza. La fruta y la verdura es importante para toda nuestra constitución biológica. Son espíritus los que crean eso. Es muy importante. Entonces acostúmbrense a consumir más frutas y verduras, a consumir cosas más naturales. Siempre piensen esto. ¿Esto es hecho por la naturaleza o no? Si es hecho por la naturaleza, puedo comerlo. Si no es hecho por la naturaleza y está ultra procesado, eso no es bueno para el cuerpo físico. Te podrá dar placer momentáneamente, nada más.
absolutamente nada más porque no te da nada de nutrición, no es nada nutritivo y encima estás colaborando a querer apagar una emoción que en lugar de apagarla lo único que haces es fomentar otra emoción. Porque cuando uno come en exceso para matar esa emoción que está sintiendo, lo único que hace, no porque no la mata, lo único que hace es la calma en un momento, pero cuando la comida se terminó, sale la tristeza. ¿Por qué comí tanto? ¿Por qué hice esto? No lo hubiera hecho, ahora me siento mal, me duele el estómago, esto no era lo que quería, ¿por qué lo hice? Tendría que haber esperado. Y toda la conversación interna que tenemos. En el pancito, en el salame, en toda la bollería, en todas las cosas súper dulces, en todas las cosas saladas, crujientes, no está la felicidad. No está la persona que se fue, no está el amor ahí, no está la felicidad para nosotros, no está el éxito, no está el dinero, no está ahí, no está. Pero tendemos a ir hacia ahí creyendo que ese pedacito de felicidad. Por eso fíjense, una persona se separa y extraña a otra y entra a comer cosas dulces. ¿Qué está queriendo hacer en ese momento? Está queriendo aplacar esa emoción que siente. Entonces, seamos racionales y pensemos, porque mientras el ser humano no controle el centro animal que está en la panza, hay que salir del estómago. Tenemos que salir del estómago para poder encontrarnos con el amor y encontrarnos con la sabiduría. Hay que salir del estómago. Y cuando hablo de salir del estómago, recuerden que no estoy hablando solamente de la comida, está el centro animal, estoy hablando de los excesos. El exceso de sexualidad, el exceso de ejercicio, el exceso de compras, todos los excesos están en el centro animal. Todos esos excesos, que al final no nos sirven para absolutamente nada. Nos llevan a la tristeza, nos llevan a mantenernos sometidos a un control que no nos ayuda a crecer. Control animal que no nos ayuda a crecer. Y si nos volvemos paranoicos, piensen lo siguiente: ¿a quién le sirve que el ser humano esté entretenido solo desde su centro animal? ¿A quién le sirve que esté con una sexualidad desbordada, un hambre desbordado, la necesidad de placer desbordada, necesidad de redes sociales desbordadas, de compras, de lujo, de lo que sea? ¿A quién le sirve? A ustedes no. A ustedes, a su crecimiento y a su poder no. Y déjenme decirles una cosa: el poder humano no está ni en el bollito, ni en el snack, ni en la hamburguesa. El poder humano no está ahí. Ahí está lo que hace dormir al poder humano. El poder humano está en controlar la bestia que se mueve en nuestro centro de acción, o en ese centro animal, o en ese centro donde está el ki, la vida, ahí en el ombligo, en esa zona. Fíjense que las mujeres creamos a los bebés en esa zona. Estamos unidos, la mamá está unida al bebé con el cordón umbilical en esa zona. La importancia de esa zona, ¿no? Porque ahí se hace la vida, ahí está la vida. Ahí está la vida humana, la vida que nos conecta, porque el ser humano sin su raciocinio es un animal de lujo. Simplemente es un animal de lujo. Entonces, pensemos, vamos a salir de nuestro centro animal para subir a nuestro centro emocional. Y cuando nos venga algo compulsivo, sea la comida, sea el cigarro, sea la droga, sea lo que sea, siento, ¿qué es lo que verdaderamente me está pasando? ¿Qué es lo que verdaderamente estoy sintiendo? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy enojado? ¿Me siento herido? ¿Me siento en soledad? Sentir. Y luego pensar, ¿qué voy a hacer para solucionar esto? Porque no está en ese snack, en esa hamburguesa, en esa cosa, no está la solución ahí. No está la solución. Al contrario, ahí está la tristeza. No está la solución. Todos esos excesos, todo lo que no es natural, duerme al ser humano. Para poder despertar hay que volver a la naturaleza. Bueno, se nos está terminando el tiempo.
Les agradezco muchísimo su participación, ha sido algo precioso verdaderamente poder estar aquí. Y bueno, Coral Azaga, te mando un saludo grande y les mando un beso y un abrazo grande, un abrazo fraterno a todos y a cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo.